No soy alguien que se asuste fácilmente, o al menos eso pensaba hasta aquella noche en la que estaba completamente solo en casa, tirado en el sofá del salón, con la televisión encendida de fondo y una tranquilidad tan normal que ahora, al recordarla, me parece casi irreal, como si perteneciera a otra vida. Era tarde, no sé exactamente la hora, pero lo suficiente como para que todo el barrio estuviera completamente en silencio, sin coches, sin voces, sin nada, y la única luz que tenía encendida era una lámpara tenue en una esquina que apenas iluminaba el espacio, dejando el resto de la casa sumido en sombras suaves que en ese momento no me parecían peligrosas. Recuerdo que estaba distraído con el móvil, pasando el tiempo sin pensar en nada importante, cuando de repente la televisión se apagó de golpe, sin previo aviso, sin ruido alguno, dejando la pantalla completamente negra durante unos segundos que se sintieron extrañamente largos. Entonces comenzó ese pitido agudo, repetitivo, el típico de los sistemas de emergencia, y automáticamente levanté la mirada con una incomodidad que no supe explicar en ese momento, como si algo dentro de mí ya entendiera que aquello no era normal. Apareció un mensaje en pantalla con letras blancas sobre fondo negro indicando que era una alerta, y sentí cómo mi cuerpo se tensaba ligeramente mientras esperaba a que dijeran de qué se trataba exactamente. La voz que comenzó a hablar era completamente plana, sin emoción alguna, casi mecánica, y anunció que se había detectado una entidad no identificada en múltiples zonas, algo que me hizo fruncir el ceño más por confusión que por miedo en un primer momento. Pensé que tal vez sería una especie de simulacro o incluso una broma mal ejecutada, pero cuando la voz indicó que todos debíamos permanecer en nuestros hogares, empecé a prestar más atención, dejando el móvil a un lado sin darme cuenta. Lo que realmente me hizo sentir incómodo fue cuando dijeron con total claridad que encendiéramos todas las luces de la vivienda inmediatamente, sin excepción, algo que no tenía ningún sentido lógico en ese contexto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de lo oscura que estaba mi casa en comparación con lo que acababa de escuchar, y por primera vez sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda de forma involuntaria. La voz continuó explicando que la entidad solo había sido reportada en zonas sin iluminación, lo que provocó que mi mente empezara a conectar ideas de forma automática, aunque intentaba convencerme de que estaba exagerando. Sin pensarlo demasiado, apagué la televisión por reflejo, y el silencio que llenó el salón fue tan denso, tan antinatural, que me arrepentí al instante de haberlo hecho, como si hubiera eliminado la única barrera entre yo y algo desconocido. Me levanté rápidamente, intentando mantener la calma, repitiéndome que aquello no era más que una coincidencia absurda, y comencé a encender todas las luces de la casa una por una, casi de forma compulsiva. El sonido de cada interruptor parecía demasiado fuerte en ese silencio absoluto, cada clic resonando más de lo que debería, y cada habitación que se iluminaba me daba una falsa sensación de seguridad que no terminaba de tranquilizarme del todo. Cuando terminé, toda la casa estaba completamente iluminada, sin un solo rincón oscuro visible, y aún así la incomodidad no desaparecía, como si la luz no fuera suficiente para alejar lo que fuera que estaba ocurriendo. Volví al salón con pasos más rápidos de lo normal y encendí la televisión otra vez, esperando encontrar una explicación más racional, algo que pudiera devolverme a la normalidad. En lugar de eso, apareció una imagen de una cámara de seguridad mostrando una calle vacía, mal iluminada, con una calidad granulada que hacía que todo pareciera más distante y extraño. Durante unos segundos no ocurrió nada, lo que me hizo pensar que quizá todo aquello era una exageración, pero entonces algo se movió en la imagen. Era una figura alta, extremadamente delgada, con proporciones que no encajaban del todo, desplazándose de una forma antinatural que me hizo sentir un rechazo inmediato. No caminaba como una persona ni como un animal, sino como si estuviera imitando el movimiento sin comprenderlo del todo, dando pasos irregulares, torcidos, como si cada movimiento fuera un intento fallido de parecer normal. Lo más inquietante era que desaparecía cada vez que pasaba por una zona iluminada y reaparecía en cuanto volvía a la oscuridad, como si la luz la expulsara momentáneamente. La voz regresó, repitiendo con calma que si observábamos parpadeos en las luces debíamos mantener la calma, una frase que se quedó resonando en mi cabeza más de lo que debería. Justo en ese momento,
como si hubiera estado esperando. La luz del pasillo parpadeó una vez, luego otra, y una tercera vez antes de apagarse por completo durante un segundo que se sintió eterno. En ese instante de oscuridad total escuché algo dentro de mi casa, un sonido arrastrado, lento, como si algo se desplazara rozando el suelo, y lo peor fue darme cuenta de que estaba demasiado cerca. Cuando la luz volvió, todo parecía estar en su sitio, pero la sensación de normalidad había desaparecido por completo, sustituida por una certeza incómoda de que algo había cambiado. La voz continuó diciendo que si la oscuridad entraba en el hogar, la entidad también podía hacerlo, y en ese momento ya no pude ignorar el miedo que empezaba a apoderarse de mí. Miré hacia el pasillo, intentando convencerme de que no vería nada, pero lo que encontré me dejó completamente inmóvil. Había una sombra en la pared, alargada, deformada, y lo más inquietante es que no correspondía a ningún objeto, a ninguna fuente de luz, a nada que pudiera explicarla. No estaba ahí antes, estaba completamente seguro de eso, y aún así ahora ocupaba ese espacio como si siempre hubiera estado allí. La sombra se movió ligeramente, un movimiento sutil pero inconfundible, como si respirara o se ajustara, y sentí como un frío intenso me recorría el cuerpo. Retrocedí un paso sin apartar la mirada, incapaz de reaccionar de otra forma, mientras intentaba encontrar una explicación lógica que no existía. De repente, todas las luces de la casa parpadearon al mismo tiempo, sincronizadas de una forma imposible, y se apagaron durante un instante que se sintió interminable. En esa oscuridad absoluta sentí algo detrás de mí, una presencia tan cercana que parecía inclinarse hacia mi oído, y mi cuerpo se quedó completamente rígido. Entonces escuché un susurro, una voz baja, clara, que decía que no había encendido todas las luces, y lo peor no fue lo que dijo, sino lo cerca que estaba. Cuando las luces volvieron, me giré de golpe, con el corazón desbocado, pero no había nadie, nada, ningún rastro de que algo hubiera estado allí. Sin embargo, la sensación de no estar solo no desapareció, al contrario, se hizo más fuerte, más real, como si ya no pudiera ignorarla. Miré alrededor, cada rincón, cada esquina, buscando algo que justificara lo que acababa de pasar, pero todo parecía normal, demasiado normal. Y entonces me di cuenta de algo que no había considerado hasta ese momento. La televisión estaba apagada. La pantalla negra reflejaba todo el salón como un espejo oscuro. Y en ese reflejo, lo vi. Detrás de mí. Una figura alta, delgada, completamente inmóvil. Observándome. Con una sonrisa imposible, demasiado amplia, demasiado fija. No me giré esta vez. No quise comprobarlo directamente. Porque en ese momento entendí algo que me heló la sangre más que todo lo anterior. La luz no lo había detenido. Solo había aprendido a moverse entre ella. Desde entonces no apago ninguna luz en mi casa, ni una sola, y vivo rodeado de claridad constante que no me da ningún consuelo real. Porque cada vez que alguna parpadea, aunque sea un instante, escucho algo moverse. Muy cerca. Cada vez más cerca. Y esta noche, las luces están tardando demasiado en estabilizarse.